Hola, hola, mi gente linda, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo, de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, emocionarnos y también, por qué no decirlo, preocuparnos un poquito. Sí, señores y señoras, hoy nos metemos de lleno en el drama, el misterio y el salseo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros amados protagonistas de Senkalkapm, y es que parece que la cosa se ha puesto caliente. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Este es tu espacio para desconectar, relajarte y disfrutar de los mejores chismes del mundo del espectáculo, series, películas y todo lo que nos haga pasar un buen rato. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades y le des un buen like a este vídeo si te gusta lo que estás viendo, que no se te escape nada. Además me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y teorías sobre lo que vamos a hablar hoy. Ya sin más rodeos, vamos a entrar en materia porque esto se pone bueno. Como ya les adelantaba, hoy vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho, se ha rumorado y se ha especulado sobre la supuesta pelea entre Hande y Kerem. Sí, esa bomba que ha explotado en redes sociales y que tiene a todos los fans con el alma en un hilo. Desde que confirmaron su romance, estos dos se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era palpable, sus miradas derretían el hielo y sus gestos de cariño eran la envidia de muchos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y parece que detrás de esa fachada perfecta de amor y felicidad, se escondían algunas tensiones y desacuerdos que, según los últimos rumores, habrían desencadenado una fuerte discusión. Empecemos por el principio. Recordemos cómo inició esta historia de amor. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de Senkalkapm, una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, tenían una relación llena de altibajos, pero también de momentos dulces y apasionados que nos hacían suspirar a todos. Y bueno, la ficción traspasó la pantalla, y lo que empezó como una amistad se convirtió en un romance que todos ansiábamos. Confirmaron su noviazgo públicamente y las redes sociales estallaron de felicidad, eran la pareja perfecta. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llegó a esta supuesta pelea? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone turbia. Los rumores empezaron a circular hace unas semanas, alimentados por algunas pistas que los más observadores notaron. Por ejemplo, se decía que ya no se dejaban comentarios tan cariñosos en sus redes sociales, que ya no se veían tan juntos como antes y que incluso, en algunos eventos, parecían distantes y hasta incómodos el uno con el otro. Claro, esto podría ser solo especulaciones, pero cuando el río suena. Uno de los primeros detonantes que se mencionó fue el tema de sus agendas profesionales. Como saben, ambos son actores muy cotizados y tienen muchos compromisos laborales. Se decía que esto los estaba distanciando, que no tenían tiempo para compartir y que la presión de sus respectivos trabajos estaba afectando su relación. Hande, por ejemplo, ha estado muy enfocada en proyectos de modelaje y en su carrera como actriz en otras series, mientras que Kerem ha estado explorando nuevas oportunidades en el mundo del cine. Este choque de agendas, según algunos medios, habría generado roces y discusiones. Otro rumor que se ha propagado como pólvora es el tema de la sobreexposición mediática. Si bien es cierto que ambos han disfrutado del cariño del público y de la atención de los medios, también es verdad que esta exposición constante puede ser agotadora y hasta perjudicial para una relación. Se decía que la presión de tener que mostrarse siempre felices y perfectos frente a las cámaras habría generado mucha tensión entre ellos, y que incluso habrían tenido discusiones sobre cómo manejar su imagen pública. Es como si tuvieran que estar actuando incluso fuera del set, lo cual debe ser bastante agotador y puede generar mucha presión, especialmente cuando hay desacuerdos de fondo. Además de esto, también se han mencionado otros factores que podrían haber contribuido a la crisis. Por ejemplo, se ha hablado de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre la relación. Se dice que Hande es más reservada y que prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, mientras que Kerem es más extrovertido y le gusta compartir momentos de su día a día con sus seguidores. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, se habrían convertido en un problema. Con el tiempo. Es como cuando un imán tiene polos opuestos, al principio se atraen,
pero si la polaridad no se equilibra, eventualmente puede haber una repulsión. También se ha rumorado sobre posibles celos. Sí, señores y señoras, el fantasma de los celos siempre ronda las relaciones de las celebridades. Se decía que tanto Ande como Kerem habrían tenido algunos momentos de inseguridad y desconfianza, lo cual habría generado discusiones y malentendidos. Es muy común que en el mundo del espectáculo, donde la competencia es fuerte y siempre hay miradas de admiración y coqueteo a tu alrededor, se despierten estos sentimientos. Y cuando no se gestionan de manera adecuada, pueden llegar a dañar una relación, incluso una que parecía tan sólida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente el fin de la historia de amor entre Ande y Kerem? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de la pelea. Han optado por el silencio, lo cual ha generado aún más incertidumbre entre sus fans. Algunos creen que este silencio es una señal de que las cosas no están bien, mientras que otros piensan que simplemente están tratando de proteger su privacidad y que prefieren no ventilar sus problemas en público. Lo que sí es cierto es que a raíz de estos rumores, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Los fans de ambos actores se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Ande y los que apoyan a Kerem. Se han generado discusiones muy acaloradas, incluso con insultos y ataques personales. Algunos culpan a Ande por ser demasiado reservada, mientras que otros culpan a Kerem por ser demasiado expuesto. En fin, un verdadero caos que no ayuda a resolver la situación. Es importante recordar que son seres humanos como cualquiera de nosotros y merecen respeto. No es justo que los fans se tomen los problemas de otros como si fueran suyos y empiecen a atacar o defender a uno u otro. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los meros espectadores de esta historia? Pues bien, lo primero y más importante es no dejarnos llevar por los rumores. Recordemos que la mayoría de las noticias que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación no son confirmadas y a menudo están llenas de especulaciones e interpretaciones sesgadas. Debemos ser críticos y no creer todo lo que leemos. Lo segundo es respetar la privacidad de ambos actores. Si realmente están pasando por un momento difícil, lo menos que necesitan es que los acosen con preguntas y comentarios indiscretos. Lo que necesitan es espacio y tiempo para resolver sus problemas de manera privada. Y finalmente lo más importante es enviarles nuestra buena energía y apoyar su trabajo, tanto juntos como por separado. Al final, todos queremos que sean felices y que puedan seguir brillando en lo que hacen. Es importante destacar que en algunas ocasiones las parejas famosas pasan por momentos complicados y eso no significa el fin. Muchas veces las crisis son una oportunidad para crecer y fortalecer la relación. Así que no demos por hecho que todo está perdido. Quizás Ande y Kerem estén pasando por un momento difícil, pero eso no significa que su amor se haya acabado. Al final, son ellos los que tienen la última palabra. Nosotros como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Además, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades está llena de desafíos y presiones. No es fácil estar constantemente en el ojo público, tener que lidiar con la crítica y la exposición mediática. Es por eso que debemos ser empáticos y comprender que sus vidas no son perfectas, aunque así lo parezca. Ellos también tienen problemas, inseguridades y dudas, como cualquiera de nosotros. No debemos idealizarlos ni exigirles que sean perfectos, porque al final son seres humanos. Y mientras esperamos a que se resuelva este misterio, podemos recordar los momentos felices que Ande y Kerem nos regalaron. Sus miradas cómplices, sus risas, sus gestos de cariño. Todo eso fue real, al menos en ese momento. Y no debemos dejar que los rumores y las especulaciones borren de nuestra memoria esos recuerdos bonitos. Si su historia de amor tiene un final feliz o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo y enviarles nuestra mejor energía. También me gustaría aprovechar este espacio para hablar sobre la importancia de la salud mental, sobre todo en el mundo del espectáculo. Es muy común que las celebridades sufran de ansiedad, depresión y estrés debido a la presión a la que están sometidos. Es fundamental que se cuiden y que busquen ayuda profesional si la necesitan. Y como fans podemos contribuir a crear un ambiente más saludable para ellos, evitando los ataques, los insultos y las críticas destructivas. En lugar de eso, podemos enviar mensajes de apoyo, cariño y ánimo. Recordemos que detrás de cada famoso hay un ser humano con sentimientos y
opciones y que nuestras palabras pueden tener un impacto en su vida. Otro aspecto importante a considerar es el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. A veces algunos medios se enfocan en el sensacionalismo y en la exageración de los hechos, con el fin de atraer más audiencia. Esto puede generar mucha confusión y desinformación, y puede alimentar aún más los rumores. Es por eso que debemos ser críticos y verificar siempre la fuente de la información antes de creerla. No debemos dejarnos llevar por titulares llamativos ni por noticias sin fundamento. La verdad es que en muchas ocasiones, los medios crean una tormenta en un vaso de agua y terminan afectando a personas reales. Y hablando de rumores, también ha habido especulaciones sobre posibles terceras personas en la relación de Andy y Kerem. Algunos medios han insinuado que uno de los dos podría estar saliendo con alguien más, lo cual habría desencadenado la pelea. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas de esto. Todos son rumores y especulaciones. Es importante no caer en este tipo de chismes sin fundamento y recordar que no es justo juzgar a nadie sin tener información verídica. En fin, mi gente linda, este es el panorama actual de la situación entre Andy y Kerem. Una historia llena de misterio, drama y especulaciones que nos tiene a todos con el alma en un hilo. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? ¿Lograrán superar sus diferencias y reconciliarse? ¿O será el final definitivo de su romance? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo y enviándoles nuestra mejor energía. Y mientras la telenovela en la vida real de nuestros queridos Andy y Kerem se desarrolla, es importante recordar que hay muchos factores que afectan la salud de una relación. La fama es solo una de ellas. En muchas ocasiones las relaciones a distancia son muy complejas, los viajes, el tiempo de rodaje, el tener que pasar mucho tiempo lejos del hogar, todo eso genera una gran presión en las parejas. Y no todas las relaciones están hechas para soportarlo. Por eso, no debemos idealizar las relaciones de las celebridades. La vida de pareja siempre es un trabajo continuo, y todas las relaciones tienen sus altos y sus bajos. Pero también es importante saber que cuando existe amor y compromiso de ambas partes, se puede superar cualquier obstáculo. Ahora bien, vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos hablado hoy para que no se nos escape nada. Hemos visto cómo la historia de amor de Andy y Kerem, que comenzó en los sets de grabación de Senkal Cap, nos hizo soñar a todos. También cómo pasamos de la felicidad y el romanticismo a la incertidumbre y los rumores de una supuesta pelea. Hemos analizado las posibles causas de esta crisis, las agendas profesionales, la sobreexposición mediática, las diferencias de personalidad, los celos y las especulaciones. También hemos hablado de la importancia de no dejarnos llevar por los rumores, de respetar la privacidad de ambos actores, de enviarles nuestra buena energía y de ser críticos con la información que consumimos en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Hemos hablado de salud mental, de la presión de la fama y del papel de los medios. Un resumen rápido pero completo de este culebrón. Y bueno, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajito con sus opiniones, teorías y todo lo que quieran compartir sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y también, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Los quiero muchísimo y espero verlos muy pronto en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. No olviden que la vida es un drama, pero hay que vivirlo con mucha alegría. Hasta pronto.